Pedimos a Dios que esté con nosotros y nos ayude en el estudio que vamos a presentar. Deseo que lo que vamos a compartir pueda ser de beneficio de todos nosotros. Hemos dicho en más de una ocasión en estos temas que estoy grabando que cuando Dios hizo al ser humano, lo dotó de muchas cosas, le dio al ser humano muchas cosas. En la Biblia solo se presenta que Dios lo hizo a imagen y semejanza de Dios, pero también se presenta que Dios cuando creó al ser humano ya había un planeta entero preparado en una forma especial para que fuera eh, dirigido, que fuera guiado, que fuera cuidado por el ser humano que Dios iba a crear. Lo cierto es que cuando el ser humano abre los ojos, y mira en su entorno, contempla un mundo hermoso en gran manera. Todo lo bello que se puede imaginar, todo lo mejor que se pueda pensar, veía el hombre. Pronto Dios le hizo a Adán, su compañera, la trajo, se la presentó, Dios los bendijo y además de darle su bendición, les informó que ellos iban a gobernar, iban a dirigir todas las cosas que habían. Dios había preparado para ellos también lo que debían de ser su alimentación, lo que ellos iban a comer. Y el mundo estaba lleno, y especialmente el Edén, el lugar que Dios les dio para vivir, estaba lleno de todo lo que ellos podían desear. Había otra cosa especial en el mundo, cuando Dios creó en el jardín del Edén, cuando Dios trajo a la existencia al ser humano. Como que no había pecado, el ser humano podía disfrutar de la dicha de contemplar a su creador. No había nada que separara al hombre de Dios, porque todo era santo, todo era bueno en gran manera. Y por lo tanto, no había un velo que separara al creador de la criatura. El hombre podía contemplar a su creador, podía ver todo lo que había, lo que Dios había hecho en favor de él, porque cuando el hombre viene a la existencia en la creación, no tenía nada, pero sí tenía su cuerpo, un cuerpo lleno de belleza, lleno de salud, tenía su pareja, llena de belleza, llena de salud, un mundo entero que alababa a Dios y un mundo que estaba a disposición del Creador. Pero el ser humano supo enseguida que estaba allí como una criatura libre. El ser humano era un ser completamente libre y tenía la elección de elegir su libertad, de poder disfrutar de todo lo que Dios había hecho libremente. Y ellos, después de haber pasado un día glorioso, el séptimo día que Dios les había dado, para que supiera el hombre que debía recordar siempre a su Creador, que debía adorar a su Creador porque era Dios, porque era el dador de la vida. Después de haber tenido esa gran bendición, Dios siguió viniendo al Edén, como vemos en la Biblia, porque después de toda esta bendición que Dios le dio al hombre y todo, eh, vemos en la Biblia otro momento en que Dios se apareció al hombre en el Edén y habló con él. Había sido dotado, ya estoy repitiendo lo que hemos dicho y estamos diciendo,
había sido dotado el hombre de la facultad de la elección, de elegir libremente qué cosa él quería hacer. No había nada negativo en el planeta. Todo era hermoso, todo era positivo. Después de haber recibido todas estas cosas, en una ocasión viene Dios y habla con el ser humano y en la forma que le habló le volvió a ratificar que el hombre tenía libre albedrío para la decisión que quisiera tomar. Bueno, yo voy a leerles lo que está escrito en Génesis capítulo 2 y voy a comenzar a leer el versículo 15. Tomó pues Dios el Eterno al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Iba a tener el hombre un trabajo hermoso, cultivar, pero no como cultivamos la tierra nosotros los seres humanos aquí. Todo estaba ya en producto, todo estaba dando su fruto, pero el hombre debía labrar, debía cuidar, guardar ese lugar. Versículo 16 dice, y Dios el Eterno habló al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto. Así que después que Dios lo crea, después que da su bendición, después que los pone ya como dueño, como cuidador de todo lo que tenía, eso de dueño, vamos a analizarlo en otro tema, porque en realidad el dueño de todo lo que existe es Dios, pero el hombre está puesto por Dios aquí, pero hasta aquí vamos a dejar esto porque va a ser parte de otro tema. El caso es que después de que el hombre recibe todo, Dios le dice al ser humano, mira todo lo que hay aquí. Puedes comer, puedes usar de todo árbol bueno. Quisiera analizar con ustedes otra cosa. Todo en la vida no es comida. La comida es una parte de la vida, por cierto, una parte muy buena, una parte sabrosa, algo eh, que es de mucha satisfacción poder comer, disfrutar de los alimentos, tener el gusto de los alimentos y tener el alimento para cada momento que lo necesitara. Pero todo en la vida no es comida. La vida es mucho más que la comida. Y cuando Dios le dijo al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, ya le había dado, porque se lo había dicho, que todo iba a ser bajo su cuidado. La hermosura de los animales, de las aves, la hermosura de toda la creación donde no había maldad, no había fiereza, las riquezas que tenía todo el planeta Tierra. Nosotros hoy sabemos que hay en el mundo mineral riquezas inmensas, piedras preciosas, bellísimas, eh, plata, oro, todas las cosas, todas las riquezas del mundo, todo estaba a disposición del ser humano. Todo era para que él lo disfrutara, no solo lo que iba a comer, sino de todo lo demás que iba a disfrutar, desde la música que hay en la naturaleza, desde el canto de las aves, el don del canto que Dios le dio al ser humano, pues todavía el ser humano conserva ese don, el don de la alabanza, de poder estar en la presencia de Dios. Todo el hombre lo tenía. Entonces, en el versículo 17, Dios dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Noten ustedes la expresión de Dios cuando le habla
Adán, todo es tuyo, disfrútalo todo, pero de el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas. Cuando lo comas vas a morir. Eso le está diciendo Dios, tienes libertad de hacer lo que tú quieras, pero tienes que decidir lo que tú quieras hacer. Los seres humanos no solamente tenemos el libre albedrío, sino la decisión, que tiene que ver, que casi que es lo mismo, la decisión de elegir lo que quieres hacer. Pero, aparte de la decisión de lo que debía hacer, también se ve implícito que Dios había dado todo, y estoy repitiendo lo mismo porque quiero que esto se grabe, le había dado todo al ser humano, solo de todo lo que había, le había prohibido Dios por su beneficio que no usara, que no lo comiera. Así que Dios le dijo, es tu decisión, estás libre de hacer lo que tú quieres, pero sepas que de esto no debes comer, porque si lo comes vas a morir. En otras palabras, Dios le está diciendo al ser humano, mira, todo esto que hay en este planeta es para tu disfrute, es para tu beneficio, pero tú debes reconocer que yo soy el dueño. Tú eres aquí mi mayordomo. Yo te he puesto todo esto en tus manos, pero todo es mío. Este árbol, si tú lo usas, estás yendo en contra de lo que yo te he dado. Fíjate cuántas cosas te he dado, te lo he dado todo. Solo esta pequeña cosa, no lo comas. Si lo comes, vas a morir, le advierte. Y ahora yo pienso algo que nos sucede a nosotros los seres humanos. Dios nos ha dado a través de sus escrituras, de la Biblia, y nos ha dado a través de todas sus bendiciones en la vida una prueba inequívoca de que Él nos ama y que está dispuesto a hacer por nosotros todo lo que nosotros necesitamos. A esta altura en que estamos viviendo, después de haber venido Cristo a la tierra, después de haber dado su vida por nosotros, después que Dios ha demostrado su amor por nosotros, de habernoslo dado todo y de habernos asegurado en su palabra que nosotros si le seguimos a Él tendremos la vida eterna, nos da la libertad para elegir en qué poner nuestra atención y qué cosa hacer. ¿Por qué razón los seres humanos, en vez de agradecer a Dios de todo lo que nos da, somos tan desagradecidos? Los que dicen que Dios no existe, pues se contradicen a ellos mismos porque cada vez que una cosa mala sucede, bueno, si Dios existiera, ¿por qué permite esto? Aquellos que decimos que amamos a Dios, que somos hijos de Dios, cuando tenemos que experimentar algún dolor, alguna enfermedad, alguna situación del orden que fuera, ¿por qué decimos, por qué permite Dios que nos pase esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en vez de gozarnos en las verdades claramente establecidas en la palabra de Dios, estamos tratando muchas veces de poner nuestra mente en las cosas que sabemos de antemano que nunca vamos a poder llegar a comprender? ¿Por qué nos vamos detrás de pensamientos negativos? ¿Por qué a veces hay seres humanos que se vuelven especialistas en buscar el defecto de las cosas en vez de disfrutar de las cosas buenas que hay? Porque hay personas que se hacen especialistas en buscar el detallito que tenga algo negativo para decir, y en eso es que se fija. Y eso es lo primero que dicen. ¿Por qué no disfrutar de las cosas buenas? Yo creo
que todo esto que hacemos hoy es reflejo de lo que hizo el ser humano cuando Dios lo puso a prueba en el Edén. ¿Por qué, si Dios aconseja al ser humano en lo que debe hacer, por qué la mujer se separó de su marido? ¿Por qué se entabló en una conversación con alguien que ella veía como una serpiente que hablaba, pero que había sido advertida que ahí iba a ser su prueba, lo que ellos no debían usar? Y aunque el diablo, que es maestro de toda maldad y de toda mentira, sabe tergiversar las cosas, si la mujer hubiera agradecido todo lo que Dios le dio y todo lo que había hecho por ella, la mujer no hubiera caído en pecado y no hubiera sido agente del diablo para que su propio esposo cayera en pecado. Miró más lo codiciable a sus ojos cuando la duda comenzó a estar en ella, miró más a esa cosita y a todo lo que Dios le había dado. Yo creo, y aparte de con su libre albedrío hacer lo que quiso, fue alguien que desagradeció todo lo bueno que Dios le había dado. Y ojalá que nosotros no imitemos esto en nuestra vida. ¿Por qué ser tan desagradecido a Dios en poner nuestra atención en las cosas malas, en lo que no debemos hacer, en lo que se nos aconseja que no nos metamos? ¿Por qué en vez de agradecer lo que Dios nos da y fijarnos en lo bueno, nos ponemos en lo malo? Bueno, Dios advirtió a la pareja y pronto tuvo ocasión esa pareja de ser probada y de demostrar qué iba a ser, si iba a ser agradecido a Dios o no iba a ser agradecido. Desde luego, ya sabemos la respuesta porque la Biblia lo dice, pero este es lo que estaba puesto en la mesa delante de nuestros padres, Adán y Eva. ¿Qué iban a hacer? Dios le dio un libre albedrío. ¿Qué iban a hacer? Continuaremos en este tema próximamente. Dios nos cuide y nos bendiga. Nos vemos.